Saludos muy cordiales, soy Ronald Reino el Justiniano, abogado en el ejercicio libre de la profesión. Les doy una vez más la bienvenida a mi canal. Como lo prometido es deuda, hoy voy a hacer una breve explicación de un tema que me han pedido directamente. Y es el de cómo está distribuido el poder en Bolivia o cómo se manejan las cosas por el gobierno. Y tiene lógica. ¿Por qué? Porque vivimos en una época de convulsión social donde vemos que hay personas que atacan o defienden una postura política o una ley que ha salido sin siquiera saber quién es el que la emite, quién la crea, quién puede abrogarla, de qué se trata. Y bueno, al final de cuentas es necesario que sepamos de quién depende la creación de leyes, así como a quién corresponde qué competencia. Al final de este corto video voy a tocar también un poquito acerca del principio de separación de poder. Lo voy a hacer de manera breve, ya, para no hacerlo muy largo. No se olviden darle like, tienen que darle like al video si todavía no lo han hecho. Y si no se han suscrito aún, por favor háganlo. Así van a poder estar al tanto de todas las noticias que vaya sacando y todos los videos que vayamos subiendo. De esta manera también me alientan a mí a seguir haciendo videos como este. Bueno, empecemos con el video. Primeramente vemos que los órganos estatales se dividen en cuatro: el órgano ejecutivo, el electoral, el legislativo y el órgano judicial. Cada uno con sus miembros designados de manera específica y en los cuales se depositan atribuciones y competencias que, entre comillas, aclaro, deberían ser totalmente independientes, es decir, ningún órgano debería meterse en la labor del otro. Ahora bien, veamos el órgano ejecutivo como tal. Para explicar el órgano ejecutivo me voy a remitir directamente a la Constitución Política del Estado. Podemos ver en el artículo 165 en adelante lo que corresponde y compete al órgano ejecutivo. Hay que entender que la Constitución Política del Estado, por eso precisamente se llama la norma base o madre o la raíz de todas las normas, porque ahí se encuentran contenidos estas atribuciones y competencias que se le otorga directamente a los poderes como tal. Ahora bien, el artículo 165 establece que el órgano ejecutivo está compuesto por un presidente y un vicepresidente, así como los ministros de Estado. Hay que recordar que los ministros son elegidos directamente por el presidente. Ahí tenemos los ministerios de Educación, el de Gobierno, Salud, Seguridad Ciudadana, etcétera, etcétera. El 172 exclusivamente habla de las atribuciones del presidente del Estado. Dice primero, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es decir, es deber del presidente hacer cumplir la Constitución Política del Estado. Proponer y dirigir las políticas de gobierno, dirigir la administración pública, coordinar la acción de los ministros, la política exterior, para cómo va a ser las relaciones exteriores, promulgar las leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa. Aquí quiero hacer énfasis de que promulgar significa, es como decretar que ya entran en vigencia. No significa que él las crea, significa que simplemente las lanza hacia la vigencia. También él puede dictar decretos supremos y resoluciones, que si bien no son leyes en el sentido estricto, obviamente tienen su peso por venir del presidente y tienen sus alcances, de acuerdo a su competencia. Administrar las rentas estatales, presentar el plan de desarrollo económico y social a la Asamblea Legislativa Plurinacional, presentar a la Asamblea Legislativa también el proyecto de la ley del presupuesto general del Estado, es decir, cómo se va a manejar la platita del Estado, presentar anualmente también su informe cada año, ya lo vemos en estos días, hacer cumplir la sentencia de los tribunales, decretar amnistía o indulto, esos son los perdones que se hacen, que se aprueban en la Asamblea Legislativa. Para ciertas personas se los perdona por haber realizado actos heroicos y de significancia en favor del Estado. Y bueno, nombrar al Contralor y Contralora General del Estado, también al presidente del Banco Central de Bolivia, preservar la seguridad del Estado, designar y destituir, si es necesario, al comandante de las Fuerzas Armadas. Miren, el presidente tiene un gran poder, puede designarlo, quién va a ser el comandante de las Fuerzas Armadas, quién va a ser destituido como tal, aquel que no se haya portado bien, obviamente.
destituirlo al comandante general de la policía, es decir, el presidente es el que nombra quién es el comandante de la Policía Nacional. También propone a la Asamblea Legislativa los ascensos a quienes van a ser generales de ejército. Es el presidente. Miren, ¿no?, las atribuciones que tiene el presidente, esa influencia política. Designar al procurador y procuradora general del Estado, el presidente lo designa. Presentar proyectos de ley de urgencia económica. Ejercer el mando de capitán o capitana de las Fuerzas Armadas. Declarar el estado de excepción y ejercer la autoridad máxima del Servicio Boliviano de Reforma Agraria y otorgar títulos ejecutoriales en la distribución y redistribución de las tierras. Esas son las atribuciones de nuestro señor presidente. Vemos que tiene influencia directa, obviamente, sobre las Fuerzas Armadas, sobre la Policía Nacional. Tenemos al órgano electoral, cuya función es igual de importante. Está conformado por el Tribunal Supremo Plurinacional, electoral, obviamente, y los departamentales. Y su función viene a ser más que todo el control de las elecciones. Todas las elecciones a nivel nacional, departamental, pasan por el control del órgano electoral. Ellos manejan el padrón biométrico, ellos controlan quiénes están registrados para votar y quiénes no. Ellos controlan y organizan y ven que sean transparentes las elecciones. Es decir, este órgano es importantísimo porque es el único que nos puede garantizar la transparencia en nuestras elecciones. Posterior al órgano electoral tenemos al órgano legislativo, conformado por dos cámaras, las de senadores y las de diputados. Ahora, podemos hallar prácticamente las atribuciones de la Asamblea Legislativa a partir del artículo 145 de la misma Constitución Política del Estado. Vemos que la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el artículo 158, se establecen prácticamente todas las atribuciones que ellos tienen. Voy a hablar lo que más me importa de la Asamblea Legislativa Plurinacional en su pleno, en su plenario, es decir, las dos cámaras al mismo tiempo, porque obviamente tanto la de diputados como la de senadores tienen algunas atribuciones especiales. Primero que nada, veamos las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el plenario, todo junto. Ellos tienen la facultad de aprobar autónomamente su presupuesto y ejecutarlo, también de fijar sus salarios de los asambleístas, que en ningún caso puede superar al salario del presidente o vicepresidente. También, y esto es importante, se les prohíbe percibir cualquier ingreso adicional por actividad remunerada. Es decir, el órgano legislativo, los asambleístas, no pueden dedicarse a nada más, al menos de manera remunerada, que lo que es su trabajo como asambleístas. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Para empezar, tienen la atribución, la obligación, la facultad, la competencia de dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. Aquí está todo el poder para modificar, crear, lanzar, hacer un desbarajuste y medio de las leyes de Bolivia. Este órgano legislativo, la Asamblea Legislativa Plurinacional, viene a ser un órgano importantísimo cuando hablamos de todo lo que son las leyes en Bolivia. Ellos eligen a 6 de los miembros del órgano electoral plurinacional por 2/3, es decir, vota toda la asamblea y eligen a 6 de los miembros del órgano electoral plurinacional. Aquí hay una contradicción. El órgano legislativo elige al órgano electoral, demostrándonos claramente que no hay ese principio de separación de poderes. Luego vamos a ver que el Ejecutivo, el presidente, también designa a uno de los miembros. También tienen la facultad de aprobar la creación de nuevas unidades territoriales, aprobar el plan de desarrollo económico presentado por el presidente, aprobar leyes en materia de presupuesto, endeudamiento, control y fiscalización, aprobar el presupuesto general del Estado que presenta el presidente, aprobar los contratos de interés público, la enajenación de bienes, o sea, la venta de bienes que son del Estado, ratificar los tratados internacionales. Ellos, la Asamblea Legislativa,
ratifican los tratados que ha firmado el presidente a nivel internacional, establecer también el sistema monetario, la moneda en Bolivia. Esto es importante. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas. Es decir, es la obligación, facultad, competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional controlar y fiscalizar los órganos del Estado. O sea, ellos tienen la obligación de controlarlo. También tienen la obligación de interpelar a iniciativa de cualquier asambleísta a las ministras y a los ministros del presidente. Interpelarlo significa pedirle explicación sobre algunos actos que están realizando y que ellos no consideran que sean correctos. También tienen la obligación y la competencia de realizar investigaciones dentro de sus atribuciones fiscalizadoras. ¿Ya? ¿Para qué? Para tratar de dilucidar dudas que pudieran haber sobre el mal manejo de los órganos estatales. Ellos son los encargados de controlar que el Estado se administre correctamente. Controlar y fiscalizar a las empresas públicas, las de capital mixto y toda en la que tenga participación el Estado. También autorizan la salida de tropas y bueno, las atribuciones de la Cámara de Diputados exclusivas que quiero mencionar son, por ejemplo, están en el artículo 159, en el parágrafo 11, dice: acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Es decir, la Cámara de Diputados tiene la obligación de que si ellos ven que el Tribunal Constitucional ha cometido algún tipo de, directamente algún tipo de delito, dictar fallos contrarios a la Constitución, violar la ley, ellos son los obligados, son los pagados por el Estado, prohibidos que ejerzan ningún otro tipo de función. ¿Para qué? Para que se encarguen de esto, controlar y defendernos a nosotros, el pueblo boliviano. También preseleccionar a los postulantes para el control administrativo. Y dentro de las atribuciones de la Cámara de Senadores es juzgar en única instancia a los miembros del tribunal que son denunciados. Es decir, el órgano legislativo, aparte de crear las leyes, abrogarlas, modificarlas, tiene la obligación de controlar el correcto funcionamiento de las empresas estatales, del gobierno, del ejecutivo, de los ministros, de todos los órganos, porque ellos están pagados para eso. Se podría decir que el legislativo tiene una de las funciones más importantes porque son nuestra verdadera defensa en contra de los malos manejos estatales. Y finalmente tenemos al órgano judicial, que yo creo que no hay mucha necesidad de entrar al fondo, que se divide en tres tipos de justicia, prácticamente la justicia ordinaria, la agroambiental y la constitucional. Y bueno, la ordinaria está compuesta por el Tribunal Supremo, que es la máxima instancia, los departamentales, que son las salas de apelaciones, como las conocemos, y los tribunales juzgados en primera instancia, que es donde se ventilan todos nuestros casos, donde nos van y nos quitan nuestra casita, donde van y declaran inocente a un violador, o donde se hace justicia finalmente. Y bueno, el agroambiental, ya sabemos lo que ve, más que todo cuestión de tierra. Y el constitucional, la justicia constitucional, está constituida por el Tribunal Constitucional, que se encarga de hacer respetar la Constitución. Ya hemos visto que nuestro Tribunal Constitucional ha hecho supuestamente respetar la Constitución declarándola inconstitucional. Y finalmente hay otros órganos de control independientes como el Consejo de la Magistratura y otros que son paralelos, no dependen directamente del órgano judicial, pero se encargan de su control. Ahora, pasando un poquito más al tema de lo que es el principio de separación de poderes. ¿Qué es este famoso principio que se escucha tantas veces que está siendo vulnerado supuestamente por nuestro actual gobierno? El principio de separación de poderes es un principio que rige la mayoría de las constituciones del mundo, de los países democráticos. Tal vez no de manera estricta, pero sí de una u otra manera se encuentra manifestada y plasmada en él. Consiste en que el poder público, estos poderes que acabamos de ver en el video, tanto el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el electoral, en el caso de nuestra nación, no se encuentren contenidos en un solo grupo de poder o en una sola persona. ¿Por qué? Porque la teoría gira en torno al hecho de que la separación de poderes permite de que no se cometan abusos excesivos, arbitrarios por parte de nuestros gobernantes. Es decir, que nuestros gobernantes no vayan a hacer
jueces y parte al mismo tiempo en los conflictos internos de un país. Imagínate si tu presidente tiene la libertad de decidir en el poder judicial, podría obtener los fallos que a él le convenga. Es un ejemplo, no se ha visto, mentira, estoy siendo sarcástico, se ha visto el Tribunal Constitucional fallando a favor del recurso de inconstitucionalidad presentado. ¿Para qué? Para que el señor Evo Morales pueda seguir repostulándose. Es decir, cuando no hay la separación de poderes, nuestro gobernante se convierte ya no en presidente, bueno, va a seguir teniendo el título, pero se convierte en un monarca con poderes casi absolutos sobre nosotros, los ciudadanos. Entonces, hay quienes dicen que el principio de separación de poderes es un invento imperialista, porque se plasmó por primera vez en la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, hay que aclarar de que este principio está latente desde las obras de Aristóteles, ya en el año 300 y tanto, donde vemos que ya se planteaba de una u otra manera la necesidad de que el gobernante no tuviera todos los poderes reunidos. Es cierto, había monarquía, había un rey, pero había también, como se sabe, el Senado. Se terminó plasmando en la antigua Roma, en el Imperio Romano, bueno, primero república, luego imperio, y la idea era precisamente esa, no dejar que todo el poder estuviera en manos de un solo hombre, evitar el abuso excesivo de poder y someter a la autoridad a nuestros gobernantes. Entonces, el principio de separación de poderes es indispensable en un país en el que supuestamente existe democracia y existe igualdad, y que existe equidad y justicia. Desde este punto de vista podríamos decir que si el principio de separación de poderes se ve violentado, nos dirigimos directamente hacia una dictadura. ¿Qué significa dictadura? El dictador es una persona cuyas órdenes se acatan sin tener ningún tipo de consideración de la opinión del pueblo o de los que estén en contra de sus ideas y por encima de ellas. Entonces, se lo dejo a su criterio y a ver, para que ustedes mismos saquen sus conclusiones de si el principio de separación de poderes realmente es necesario en un Estado o si es un invento imperialista que debe ser extirpado de nuestra sociedad boliviana. Me despido muy atentamente y les deseo mil bendiciones. Ya saben, si no se han suscrito aún, por favor háganlo, denle like al presente video y suscríbanse para que puedan recibir todas las noticias y videos que vaya sacando. De la misma manera, su like va a incentivarme para que siga haciendo más de estos videos. Y voy a tratar de resolver todas sus cuestionantes que me vayan planteando, tanto en las preguntas, en los comentarios, en este video, así como los que me escriban directamente a mi correo, a mi Facebook. Saludos y me despido muy atentamente. Soy Ronald Reynolds Justiniano, desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Mil bendiciones.